Un padre soltero pensó que su compañera de trabajo se había equivocado de mesa. Minutos después, se dio cuenta de que era su cita a ciegas. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Josh Brennan estaba sentado en el sofá de su apartamento de Indianápolis un viernes por la tarde a las 6:15, mirando al techo como si allí estuvieran las respuestas a sus problemas. Estaba reconsiderando seriamente todas las decisiones vitales que le habían llevado a aceptar una cita a ciegas organizada por su hermana menor, Maya, que tenía un historial terrible como casamentera, pero se negaba a reconocerlo. El problema era que Maya había sido implacable durante los últimos 3 meses, desde que decidió que 3 años era tiempo suficiente para que Josh estuviera soltero después de su divorcio. Hace 2 semanas lo acorraló en la casa de su madre y se negó a dejarlo ir hasta que aceptó conocer a alguien que ella describió como perfecta para ti, responsable, le encantan los niños, trabaja en logística, así que tendrán cosas de qué hablar. Josh le había señalado que trabajar en logística no significaba automáticamente que dos personas fueran compatibles. Pero Maya simplemente lo ignoró y le dijo, confía en mí por una vez. Se llama Ivy y te voy a enviar los detalles ahora mismo. Lo que Josh no sabía y no descubriría hasta que fuera demasiado tarde para hacer nada al respecto, era que la Ivy con la que su hermana le estaba emparejando era Ivy Chen, de su trabajo, la coordinadora de inventario, que le había complicado mucho la vida desde que había empezado a trabajar en el almacén de distribución hacía 6 meses. Trabajaban en turnos diferentes la mayor parte del tiempo. Josh dirigía el equipo diurno y Ivy se encargaba del seguimiento y la coordinación del inventario. Pero coincidían durante los cambios de turno y se comunicaban constantemente por correo electrónico. Y en esas breves reuniones de traspaso en las que Josh explicaba lo que su equipo había procesado, y Ivy señalaba cada discrepancia como si se sintiera personalmente ofendida por los errores humanos. Él pensaba que ella era muy estricta y se tomaba demasiado en serio las hojas de cálculo. Y estaba bastante seguro de que ella pensaba que él era descuidado y no se tomaba su trabajo lo suficientemente en serio. Sus interacciones eran siempre profesionales, pero frías, de esa forma en la que se es educado porque hay que serlo, no porque se quiera. 20 minutos más tarde, Josh entró en Morello's, uno de esos restaurantes italianos de gama media con manteles a cuadros y palitos de pan que te traían antes incluso de pedir. La camarera lo recibió con una sonrisa que sugería que había visto demasiadas primeras citas incómodas. He quedado con alguien. La reserva debe estar a nombre de Maya, probablemente. Mesa para dos, dijo, y la recepcionista consultó su lista y asintió. Mesa 12, por aquí. Su cita aún no ha llegado. Lo condujo a una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Y Josh se sentó de cara a la puerta porque quería ver a esa mujer misteriosa antes de que ella lo viera a él. Maya le había dado exactamente 2 datos para identificarla. Pelo negro y probablemente llevaba gafas, y eso era todo. No le había dado ninguna foto porque Maya pensaba que las fotos arruinaban la magia de un primer encuentro. A las 6:53 una mujer entró por la puerta principal y a Josh se le hizo un nudo en el estómago porque la reconoció inmediatamente. Era Ivy, de su trabajo, con el pelo negro recogido en una coleta, gafas y un jersey azul que sin duda le había visto llevar en el almacén. Lo primero que pensó fue, ¿qué demonios hace aquí? Seguido rápidamente de, Dios mío, me va a ver y pensará que la estoy acosando. Estaba a punto de levantarse para explicárselo cuando se dio cuenta de que ella miraba a su alrededor como si estuviera buscando a alguien. Entonces miró su teléfono y empezó a caminar directamente hacia su mesa. El cerebro de Josh entró en modo pánico total porque no había universo en el que esto no fuera a ser el encuentro más incómodo de la historia en el trabajo. Y ya estaba planeando su excusa sobre cómo esto era una coincidencia total cuando Ivy llegó a la mesa 12 y lo miró con una expresión que era a partes iguales de confusión y molestia. Josh, ¿qué haces aquí?, preguntó Ivy, y su tono sugería que no estaba encantada de verlo.
Josh se levantó a medias de la silla porque sentarse le resultaba incómodo. Voy a reunirme con alguien. Creo que te has equivocado de mesa. Esta es la mesa 12, preguntó Ivy, y su tono sugería que no le hacía mucha gracia verlo. Josh se levantó a medias de la silla porque sentarse le resultaba extraño. He quedado con alguien. Creo que te has equivocado de mesa. Esta es la 12, dijo y señaló el pequeño cartel con el número de la mesa, como si ella no pudiera verlo por sí misma. Ivy arqueó las cejas y sacó su teléfono. No, definitivamente estoy en la mesa 12. Yo también tengo una cita. Mi amiga Kesha hizo la reserva. Quizás la tuya sea otra mesa 12. Josh sacó su propio teléfono y revisó el mensaje de Maya, que decía claramente Mesa 12 en Morelos a las 7 p.m., y volvió a mirar a Ivy, que estaba haciendo lo mismo con su teléfono. Y ambos se quedaron allí de pie durante un segundo, mirándose fijamente mientras la horrible realidad comenzaba a calar en ellos. Espera, dijo Ivy lentamente, y su rostro comenzó a enrojecerse. ¿Con quién te vas a reunir? Y Josh sintió que se le secaba la garganta porque ya sabía a dónde iba a parar todo esto. Alguien llamada Ivy. Mi hermana lo dijo. Solo tengo el nombre de pila. Y vio cómo la expresión de Ivy pasaba de confundida a mortificada. Y ella dijo en una voz que era poco más que un susurro. Quedé con alguien llamado Josh. Mi amiga Kesha lo organizó. Dijo que trabaja en la cadena de suministro. Ambos se quedaron allí mirándose mientras las piezas encajaban con la más horrible claridad. Y Josh dijo, tu amiga es Kesha Rodríguez. Y Ivy asintió. Tu hermana es Maya Brennan. Y Josh asintió. Y entonces ambos dijeron al mismo tiempo, ¿me le estás tomando el pelo? Ivy se sentó con fuerza en la silla frente a él y se cubrió la cara con las manos. Y Josh se volvió a sentar porque sus piernas ya no le respondían. Y durante 30 segundos, ninguno de los dos dijo nada. Porque ¿qué se puede decir cuando te das cuenta de que te han concertado una cita a ciegas con un compañero de trabajo al que apenas soportas por correo electrónico? El camarero apareció con aire alegre y completamente ajeno a la crisis que se estaba produciendo en la mesa 12. ¿Les apetece empezar con algo de beber? Josh dijo. Cerveza, la que tengan de barril, la más grande. Ivy dijo. Vino tinto, también el más grande. El camarero percibió el ambiente y desapareció rápidamente. Josh se recostó en su silla y dijo, Maya me ha emparejado contigo. No puedo creer que haya hecho esto. Sabe que trabajamos juntos. Ivy levantó la vista de sus manos y tenía las mejillas rojas como tomates. Kesha también lo sabe. Me he quejado de ti en el trabajo. ¿Por qué no me lo ha dicho? Y Josh se sintió un poco a la defensiva. ¿Te has quejado de mí? Yo no soy el que envía 5 correos electrónicos por una sola caja que falta. Y los ojos de Ivy se entrecerraron. Quizás si tu equipo revisara 2 veces sus recuentos, no tendría que enviar 5 correos electrónicos. Se miraron fijamente durante un segundo, y luego ambos parecieron darse cuenta al mismo tiempo de lo ridícula que era toda esta situación. Ivy soltó una risa que sonó un poco histérica. Esto es una pesadilla. No podemos tener una cita. Ni siquiera nos gustamos. Josh sacó su teléfono y comenzó a enviarle mensajes de texto a Maya furiosamente. ¿En serio me has emparejado con Ivy, de la oficina? Y ella respondió casi de inmediato. Sí, de nada. Es increíble. Solo inténtalo. Ivy estaba enviando un mensaje a Kesha al mismo tiempo y le mostró a Josh la pantalla donde Kesha había escrito. Los dos lleváis demasiado tiempo solteros. Dadle una hora. Si es horrible, no tendréis que volver a hablar de ello nunca más. El camarero volvió con las bebidas y les preguntó si necesitaban unos minutos más para decidir el menú. Josh respondió, sí, unos minutos, porque aún no había asimilado lo que estaba pasando. Ivy dio un largo sorbo a su copa de vino y luego la dejó sobre la mesa con un suspiro. Mira, está claro que esto es un desastre, pero ya estamos aquí. Me muero de hambre y sería un desperdicio haber reservado mesa. ¿Y si comemos y acordamos no volver a hablar de esto nunca más? Josh lo pensó y bebió un sorbo de cerveza. ¿Quieres que cenemos juntos? Apenas podemos terminar un turno sin que señales todo lo que mi equipo ha hecho mal.
Ivy apretó la mandíbula porque su equipo no sigue el protocolo. Pero bueno, si prefieres irte y lidiar con tu hermana preguntándote por qué te has largado, lo entenderé. Josh sabía que tenía razón sobre Maya. Su hermana lo interrogaba sin piedad si se marchaba, y su madre se enteraba de alguna manera. Y entonces tenía que lidiar con la energía decepcionada de su abuela, lo cual era peor. Vale, una hora, comemos, charlamos como adultos y luego volvemos a nuestra rutina laboral habitual, fingiendo que esto nunca ha pasado. Ivy asintió. Trato hecho. Y para que conste, solo hago esto para que Kesha deje de buscarme citas. Pidieron la comida casi en silencio. Y cuando el camarero se marchó, Josh dijo, esto es oficialmente lo más raro que me ha pasado en todo el año. Y Ivy sonrió un poco. Lo mismo digo. Y eso que una vez me quedé encerrada en el congelador del almacén durante 2 horas. Así que eso es decir mucho. Los primeros 20 minutos de la cena fueron dolorosos. De esa forma especial en la que dos personas están atrapadas juntas en una mesa tratando de conversar sobre cualquier cosa, excepto el hecho obvio de que preferirían estar en cualquier otro lugar. Y Josh se encontró hablando del tiempo, que era sin duda el tema más aburrido conocido por la humanidad. Pero al menos era un terreno neutral. Ivy había pedido pollo a la parmesana y lo estaba cortando en trocitos precisos, lo que no sorprendió en absoluto a Josh, porque, por supuesto, ella abordaba la comida de la misma manera que abordaba las hojas de cálculo del inventario, con una atención innecesaria a los detalles. Habían agotado el tema del tiempo y pasaron a quejarse del tráfico en la I-465 cuando Ivy lo sorprendió preguntándole, Maya mencionó que tienes una hija. ¿Cuántos años tiene? Y Josh sintió que se relajaba un poco porque hablar de Zoe era fácil. Era la única parte de su vida en la que nunca tenía que pensárselo 2 veces. Tiene 8 años, se llama Zoe. Básicamente, es todo mi mundo, dijo Josh, y notó que su voz se suavizaba, como siempre que hablaba de su hija. Su madre y yo nos separamos hace 3 años. Fue de forma amistosa. Mi ex se volvió a casar y se mudó a Carmel, pero compartimos la custodia bastante bien. Zoe se queda conmigo la mayor parte del tiempo. La cara de Ivy cambió por completo cuando habló de Zoe, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, y se inclinó hacia adelante con auténtico interés. Espera, Zoe Brennan, pelo castaño rizado, obsesionada con el fútbol, habla sin parar de su perro. Josh parpadeó porque eso era extremadamente específico. Sí, esa es ella. ¿Cómo conoces a mi hija? Y la expresión de Ivy pasó de interesada a casi emocionada. Soy su entrenadora de fútbol. Soy voluntaria en la Warehouse Kids League los fines de semana. Llevo entrenando a su equipo desde agosto. Josh sintió que su cerebro se bloqueaba porque Zoe hablaba constantemente de la entrenadora Ivy. Cada fin de semana, volvía a casa del entrenamiento con alguna historia sobre cómo la entrenadora Ivy les había enseñado un nuevo ejercicio, les había traído gajos de naranja o había dicho algo gracioso. Y nunca se le había ocurrido que la entrenadora Ivy y Ivy Chen, de su trabajo, fueran la misma persona. Tú eres la entrenadora Ivy. Zoe te adora. Te pregunta si puede ir al entrenamiento, incluso las semanas en las que no hay entrenamiento. Y Ivy sonrió de una forma que Josh nunca había visto en el trabajo. Cálida y sincera, completamente diferente de su cara profesional. Es una de mis chicas favoritas del equipo. Tiene un talento natural, pero además es muy amable. Como la semana pasada, cuando una de las chicas más jóvenes se cayó y se raspó la rodilla, y Zoe se quedó con ella todo el tiempo mientras yo iba a por el botiquín. Ni siquiera le importó perderse los ejercicios. Josh sintió que algo cambiaba en su pecho, porque oír a otra persona ver lo que él veía en su hija todos los días significaba más de lo que esperaba. Hablaron de Zoe durante los siguientes 20 minutos, y fue la conversación más fácil que Josh había tenido nunca con Ivy. Y seguía teniendo esos momentos en los que la miraba y pensaba, ¿quién es esta persona? ¿Y qué hizo con la mujer que me envía mensajes pasivo-agresivos por correo electrónico sobre manifiestos de envío? Ivy le contó por qué había empezado a entrenar, cómo le encantaban los niños, pero aún no tenía ninguno propio,
y ni siquiera salía con nadie lo suficientemente en serio como para pensar en ese plazo. Y se ofreció como voluntaria porque le parecía lo más parecido a la vida familiar que quería algún día. Josh se encontró escuchando de verdad en lugar de esperar su turno para hablar. Y cuando ella le preguntó por su divorcio, él le dio la respuesta real, no la versión edulcorada que solía dar a la gente. Mi exmujer no estaba preparada para ser madre cuando nació Zoe. Lo intentó durante 4 años, pero al final admitió que era infeliz, y yo no podía obligarla a quedarse en algo que la hacía tan desgraciada. Así que nos separamos, y ahora ella es mucho más feliz con su nuevo marido. Ivy no hizo lo que haría la mayoría de la gente, que es decir inmediatamente, «Oh, lo siento mucho», con una mirada compasiva. Ella solo asintió y dijo, «Debió de ser muy duro, pero parece que lo manejaste de una manera que anteponía a Zoe. Eso es poco común». Y Josh lo apreció más de lo que ella probablemente imaginaba. El camarero volvió para recoger los platos y preguntó por el postre. Josh miró su reloj y se dio cuenta de que llevaban allí casi 2 horas, mucho más de la hora que habían acordado. Cuando se lo señaló, Ivy se sorprendió y miró su propio teléfono. Ni siquiera me había dado cuenta. Supongo que cuando no hablamos de trabajo, nos toleramos bastante bien, dijo con una leve sonrisa, y Josh se rió. Sí, resulta que das mucho menos miedo cuando no me das charlas sobre los protocolos de productos dañados. Ivy le tiró la servilleta. Yo no doy charlas, le informé. Hay una diferencia. Compartieron un trozo de tiramisú porque Ivy dijo que no podía comerse un postre entero sola y Josh tenía debilidad por cualquier cosa que llevara café expreso. Cuando pagaron la cuenta y salieron al aparcamiento, eran casi las 9:30 y Josh no recordaba la última vez que se había quedado en un sitio tanto tiempo por voluntad propia. Se quedaron junto al coche de Ivy y hubo un momento incómodo en el que ninguno de los dos sabía qué decir. Finalmente Josh dijo, «Ha sido mejor de lo que esperaba. Estoy un poco molesto con Maya por tendernos una emboscada, pero también puede que tenga razón en que tenemos cosas en común». Ivy asintió. Yo también. Kesha se va a poner insufrible cuando le diga que esto no ha ido tan mal. Pero no sé, Josh. Salir con un compañero de trabajo es como buscar problemas, sobre todo cuando ya tenemos fricciones en el trabajo. Josh sabía que ella tenía razón, pero algo en la forma en que lo dijo le hizo pensar que estaba tratando de convencerse a sí misma, no a él. Sí, probablemente sea una mala idea. Volvamos a cómo estaban las cosas y finjamos que esto fue un extraño sueño febril. El lunes por la mañana fue que un golpe duro para Josh, porque de repente se volvió hiperconsciente de cada interacción con Ivy de una manera que nunca antes había sido. Y cuando ella pasó junto a él en el pasillo con su café, se sorprendió a sí mismo fijándose en cosas como que siempre llevaba el pelo recogido para trabajar y que sus gafas se le deslizaban por la nariz cuando leía algo en su tableta. La reunión de traspaso de turnos se sintió cargada de una manera que nunca antes había tenido. Y cuando Ivy señaló una discrepancia en el recuento del sábado, Josh no se puso a la defensiva como solía hacer. Simplemente dijo, «Tienes razón, hablaré con mi equipo para que lo comprueben 2 veces». Y Ivy lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. Su equipo definitivamente notó que algo era diferente, porque su jefe Dave lo llevó aparte después y le dijo, «Jefe, ¿te encuentras bien? Normalmente discutes con Ivy durante al menos 5 minutos antes de darle la razón». Y Josh tuvo que inventarse algo sobre estar cansado. Ese sábado, en el entrenamiento de fútbol de Zoe, Josh llegó temprano y observó a Ivy trabajar con los niños. Y vio una versión completamente diferente de ella, paciente, alentadora y divertida, de una forma que hacía que todos los niños de 8 años pensaran que era la persona más genial del mundo. Zoe corrió hacia él durante el descanso para beber agua y le dijo, «Papá, ¿sabías que la entrenadora Ivy trabaja en tu almacén? Me lo ha dicho hoy. ¿No es genial?» Y Josh respondió, «Sí, cariño, a veces trabajo con ella. Es muy buena en su trabajo». Y Zoe asintió con entusiasmo. «Es buena en todo. ¿Puede venir a cenar alguna vez?» Josh sintió que el pánico le invadía el pecho porque era una idea terrible por muchas razones. Quizás algún día, pequeña, ve a terminar el entrenamiento.
Después del entrenamiento, Ivy se acercó a donde estaba Josh y le dijo en voz baja, no le conté lo de la cita. Pensé que no era apropiado compartirlo con los niños. Y Josh sintió una oleada de respeto porque ella tenía razón y él apreciaba que ella hubiera pensado en esos límites. El martes por la tarde, Josh hizo algo que fue valiente o increíblemente estúpido. Le envió un mensaje de texto a Ivy y le preguntó si quería tomar un café después del trabajo. Terreno neutral, sin presiones, solo charlar. Ella aceptó y se encontraron en un Starbucks a medio camino entre el almacén y su apartamento. Y cuando se sentaron con sus bebidas, Josh dijo, sé que acordamos olvidar todo lo de la cita, pero no puedo dejar de pensar en ello. Y sigo preguntándome si quizá lo descartamos demasiado rápido solo porque trabajamos juntos. Ivy removió su café con leche con mucha más concentración de la necesaria. Yo también lo he estado pensando. Pero Josh, a veces ya somos el cotilleo del almacén cuando la gente nos ve discutir. ¿Te imaginas si la gente se enterara de que estamos saliendo? Además, está Zoe. Ella ya está muy unida a mí como su entrenadora. ¿Qué pasa si lo intentamos y no funciona? Josh se recostó en su silla. Todos esos son puntos válidos, pero también, ¿y si nos estamos perdiendo algo bueno porque tenemos miedo de los ¿qué pasaría si? ¿Y si lo mantenemos en secreto por un tiempo? Tomémonoslo con calma. Veamos si realmente hay algo aquí antes de preocuparnos por los demás. Ivy lo pensó durante más tiempo del que a Josh le hubiera gustado. Y finalmente dijo, está bien, pero establezcamos unas reglas básicas. No se lo contamos a la gente del trabajo. No actuaremos de forma diferente durante los cambios de turno. Y seremos sinceros el uno con el otro. Si esto empieza a parecer un error, ¿trato hecho? Josh le tendió la mano y Ivy se le estrechó. ¿Trato hecho? Entonces, ¿eso significa que puedo invitarte a cenar otra vez? ¿Como una cita intencionada de verdad esta vez? Ivy sonrió. Sí, pero no en Morelos. No creo que pueda volver a aparecer por allí después de aquel desastre. Pasaron 3 semanas y cayeron en una rutina de citas secretas que les hacía sentir como si estuvieran en el instituto, escondiéndose. Café en lados opuestos de la ciudad, almuerzo en lugares donde no irían los trabajadores del almacén, paseos por parques a horas intempestivas. Y Josh se encontró deseando ver a Ivy de una forma que no tenía nada que ver con el trabajo. Ella era divertida, con un humor seco y sarcástico que lo pillaba desprevenido. Y realmente lo escuchaba cuando él le hablaba del estrés de ser padre soltero y no intentaba arreglarlo todo, solo le dejaba desahogarse. Solo se habían besado 2 veces y ambas veces habían sido cuidadosos y dulces, como si ambos tuvieran miedo de ir demasiado rápido. Y Josh empezaba a pensar que quizá Maya había hecho algo bien por una vez en su carrera como casamentera. Todo se torció un domingo por la tarde, cuando Josh llevó a Zoe al Parque del Norte y estaban dando de comer a los patos junto al estanque, cuando Zoe de repente gritó, «¡Papá! ¡Es la entrenadora Ivy!» y echó a correr antes de que Josh pudiera detenerla. Ivy caminaba con un café en la mano y vio a Zoe corriendo hacia ella y la abrazó. Entonces levantó la vista y vio a Josh, y su expresión pasó de feliz a aterrada en unos 2 segundos. Zoe hablaba sin parar. ¿Qué haces aquí? ¿Estás aquí con mi papá? ¿Están saliendo juntos? ¡Qué genial! Josh se acercó para intentar controlar los daños, pero ya era demasiado tarde. Su hija de 8 años había atado cabos que él había intentado mantener separados. Ivy miró a Josh con los ojos muy abiertos, lo que claramente decía, ¿qué digo? Y Josh se arrodilló a la altura de Zoe. Hola, Bug. La entrenadora Ivy y yo solo somos amigos que nos hemos encontrado por casualidad. No es nada importante. Vale. Pero Zoe sonreía como si acabara de resolver un misterio. Pero tú siempre eres amigo de la gente y no los miras así. ¿Estás saliendo con ella? Porque eso sería genial. Josh sintió que se le calentaba la cara y Ivy parecía querer desaparecer y dijo con suavidad, soy tu padre y yo estamos empezando a conocernos. Es algo muy nuevo y todavía no le estamos dando mucha importancia. Vale. Zoe asintió, pero seguía sonriendo. Vale,
pero cuando le deis importancia, ¿puedo ser la niña de las flores? Y Josh dijo, cariño, eso es demasiado lejano. Por ahora, dejémoslo entre nosotros. De acuerdo. Esa noche, Zoe se lo contó todo a Mia, y Mia llamó a Josh a las 10 de la noche riéndose a carcajadas. Estás saliendo con Ivy y no me lo has contado. Yo fui quien os presentó. Me merezco que me mantengas al tanto. Y Josh gimió porque sabía que esto iba a pasar. El miércoles, su madre ya lo sabía porque Maya no pudo mantener la boca cerrada. Y Josh recibió una llamada de su abuela diciendo, tu hermana me ha dicho que estás saliendo con esa chica tan simpática del trabajo. ¿Cuándo podré conocerla como es debido? Y Josh quería desaparecer. El jueves en el trabajo, uno de los médicos vio a Ivy subir al coche de Josh en el aparcamiento. Habían estado compartiendo coche 2 veces por semana para ahorrar gasolina, algo completamente inocente. Pero el viernes por la tarde, 3 personas diferentes le habían preguntado a Josh si estaba saliendo con la coordinadora de inventario. Josh se reunió con Ivy después de su turno ese viernes, y ella parecía estresada de una manera que él no había visto desde su desastrosa primera cita. Esto es demasiado y demasiado rápido. Todo el mundo lo sabe o cree saberlo. Zoe está involucrada ahora. Tu familia está haciendo preguntas. La gente del trabajo está cotilleando. No puedo respirar. Josh intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. Te dije que me preocupaba esto, que todo se complicara, y ahora es exactamente lo que temía. Creo que necesito espacio para averiguar si realmente puedo hacer esto. Josh sintió un nudo en el estómago. Ivy, vamos. Podemos manejar los chismes. Seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. Pero ella negó con la cabeza. No sé si puedo. Lo siento. Solo necesito tiempo. Ella se alejó y Josh se quedó en el aparcamiento viéndola marcharse y preguntándose cómo algo que le había parecido tan adecuado 3 semanas antes se había desmoronado entre sus manos. 2 semanas de silencio le parecieron el periodo más largo de toda su vida. Y volver a la fría profesionalidad con Ivy en el trabajo fue brutal de una forma que no había esperado. Porque ahora sabía cómo era su sonrisa real en comparación con su sonrisa educada del trabajo. Y podía notar la diferencia cada vez que ella pasaba junto a él en el almacén sin mirarle a los ojos. Zoe preguntaba constantemente por la entrenadora Ivy, queriendo saber si seguían siendo amigas o si había pasado algo. Y Josh tenía que seguir diciéndole, los adultos a veces somos complicados, pequeña, pero no es nada que hayas hecho mal. Lo cual no satisfacía en absoluto a su hija, pero era la mejor respuesta que se le ocurría. Se volcó en el trabajo para no pensar en lo mucho que echaba de menos enviarle mensajes de texto a Ivy a lo largo del día. Y su equipo notó que estaba más irritable de lo habitual, lo que decía mucho, porque Josh se enorgullecía de ser un supervisor tranquilo que no perdía los nervios por cosas sin importancia. Todo cambió un miércoles por la mañana, cuando la empresa envió un correo electrónico sobre una importante auditoría de inventario que se llevaría a cabo esa semana. Al mediodía, el gerente regional estaba en el lugar revisando los registros en busca de discrepancias que pudieran explicar por qué el sistema mostraba una pérdida de productos por valor de $2,000. El equipo del turno de día de Josh fue inmediatamente objeto de escrutinio porque los artículos perdidos se habían registrado durante sus horas de trabajo. Josh pasó 3 horas en reuniones de defendiendo a su equipo y revisando el papeleo para tratar de averiguar qué había sucedido. El jueves por la tarde, el gerente regional hablaba de informes formales y posibles despidos, y Josh se sentía mal porque sabía que sus chicos no habían robado nada, pero no podía demostrarlo, y los números no mentían. Según la empresa, el viernes por la mañana, Josh estaba en su oficina mirando hojas de cálculo que no tenían ningún sentido cuando Ivy llamó a la puerta. Y cuando levantó la vista, ella sostenía su tableta con esa expresión concentrada que tenía cuando estaba inmersa en los datos. ¿Puedo pasar? Creo que he encontrado algo sobre el inventario que falta, dijo, y su voz era estrictamente profesional. Pero Josh podía oír algo más detrás de ella, y asintió porque, en ese momento, aceptaría la ayuda de cualquiera. Ivy se sentó frente a su escritorio y abrió una serie de informes. He estado revisando los registros del sistema de la semana pasada.
Sé que no tenía por qué hacerlo, pero no podía dejar de pensar en ello. Y encontré un error de procesamiento por lotes que ocurrió el día 15. El sistema contó 2 veces los envíos salientes, lo que hizo que pareciera que el producto había salido del almacén 2 veces cuando solo había salido una. Tu equipo no hizo nada mal, fue un fallo del software. Josh miró fijamente la pantalla que ella le estaba mostrando y sintió una abrumadora ola de alivio mezclada con gratitud. Has revisado los registros de toda una semana para encontrar esto. Ivy, no tenías por qué hacerlo, sobre todo después de lo que pasó. Y se calló porque no sabía cómo terminar la frase. Ivy lo miró directamente por primera vez en 2 semanas. Lo hice porque era lo correcto y porque sé que tú y tu equipo os preocupáis por hacer las cosas bien, incluso cuando no estamos de acuerdo con los métodos. Y no iba a permitir que la empresa os castigara por un error del sistema. Josh reenvió la información al director regional inmediatamente y en 2 horas su equipo fue absuelto y la empresa se disculpó por la acusación. Cuando Josh fue a buscar a Ivy para darle las gracias como es debido, ella estaba en la sala de descanso preparando té. Hola, dijo Josh, y Ivy se dio la vuelta con aire cauteloso. Quería darte las gracias. Salvaste mi trabajo y el de mi equipo. No tenías por qué defenderme, sobre todo después de que te presionara demasiado y te asustara. Ivy dejó la taza y se apoyó en la encimera. No me asustaste, Josh. Me asusté yo misma. Me sentía abrumada por el hecho de que todo el mundo se metiera en nuestros asuntos y me entró el pánico. Pero las últimas 2 semanas han sido horribles y no dejaba de pensar en que alejarme no me hacía sentir mejor. Solo me hacía echarte de menos. Josh sintió que su corazón hacía algo complicado en su pecho. Yo también te echaba de menos, muchísimo. Y no dejaba de preguntarme si debería haber luchado más para que te quedaras o si darte espacio había sido lo correcto. Pero Ivy, necesito que sepas que me estaba enamorando de ti y alejarme no hizo que eso desapareciera. Los ojos de Ivy se llenaron de lágrimas y parpadeó varias veces. Yo también me estaba enamorando de ti. Por eso me asustaba tanto, porque si esto fuera algo casual, no importaría lo que pensara la gente o si se complicara. Pero para mí no era algo casual y no sabía cómo manejarlo. Josh dio un paso hacia ella. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque no quiero presionarte, pero tampoco quiero volver a fingir que solo somos compañeros de trabajo que apenas se toleran. Eso me parece peor que arriesgarme. Ivy lo pensó un segundo y luego dijo, ¿y si dejamos de ocultarlo, como si realmente lo aceptáramos, saliéramos juntos de verdad, lidiáramos con los chismes del trabajo porque van a surgir de todos modos, y si a la gente le molesta, es su problema, no el nuestro? Estoy cansada de tener miedo a los «y sí». Acordaron volver a intentarlo, pero esta vez sin secretismos. Y cuando la madre de Josh lo invitó a cenar el domingo de ese fin de semana, él le preguntó si podía llevar a alguien, y su madre le dijo, ¿es esa chica Ivy de la que Maya no deja de hablar? Y Josh respondió, sí, y su madre se mostró encantada. La cena del domingo fue caótica en el mejor sentido. Zoe estaba encantada de que la entrenadora Ivy estuviera allí y se pasó toda la cena enseñándole sus dibujos y hablando de la escuela. Maya no dejaba de hacerle gestos de aprobación a Josh desde el otro lado de la mesa, como una completa idiota, y su madre acribilló a Ivy con preguntas que habrían sido intimidantes, excepto que Ivy las manejó como una profesional. Después de la cena, Zoe apartó a Ivy y le preguntó muy seriamente, ¿vas a ser la novia de mi padre de verdad ahora? Ivy se arrodilló y dijo, sí, Bug, si te parece bien. Y Zoe la abrazó con tanta fuerza que casi se cae. 2 meses después, habían establecido una relación real que parecía sólida, algo que Josh no había experimentado en años. Y los rumores en el trabajo se calmaron cuando la gente se dio cuenta de que iban en serio, y no era solo una aventura dramática. Ivy conoció a la exmujer de Josh en un partido de fútbol, y fueron cordiales entre ellas. Los nuevos compañeros de los padres compartidos tienen que serlo. Y Josh conoció a los padres de Ivy, que al principio se mostraron escépticos sobre el divorcio, pero se animaron cuando vieron cómo trataba a su hija.
Tuvieron su primera pelea real porque el equipo de Hush dejó el equipo en la zona equivocada y Ivy se sintió frustrada por ello. Pero en lugar de cerrarse, lo hablaron y llegaron a un acuerdo. Y Josh se dio cuenta de que estar en desacuerdo con alguien no significaba que la relación estuviera condenada al fracaso. Solo significaba que eran dos personas diferentes que estaban aprendiendo a trabajar juntas. 4 meses después de su desastrosa primera cita, Josh sugirió que volvieran a cenar a Marcello's, y Ivy lo miró como si se hubiera vuelto loco, pero aceptó cuando él dijo que quería sustituir el mal recuerdo por uno bueno. Se sentaron en la misma mesa de la esquina, la 12, y pidieron la misma comida que habían tomado la primera noche. A mitad de la cena, Ivy empezó a reírse. ¿Te acuerdas de cuando nos sentamos aquí por primera vez y pensaste que te había robado la mesa? Josh sonrió. Pensé que eras la última persona en la tierra con la que querría cenar. Estaba muy equivocado. De hecho, es vergonzoso. Ivy se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Y ahora Josh le apretó los dedos. Ahora eres la persona con la que quiero cenar todas las noches, suponiendo que puedas tolerar mis terribles modales en la mesa. Zoe los interrumpió al aparecer en su mesa con Maya, que había estado cuidándola, y decidió traerla al restaurante como sorpresa. Papá, dijo la tía Maya, si me quedo muy callada puedo venir a saludar. ¿Están en una cita? Esto es tan romántico. Josh se rió y sacó una silla para su hija. Sí, Bug, estamos en una cita. ¿Quieres unirte a nosotros para el postre? Zoe se subió a la silla y miró a Josh y Ivy con una expresión de satisfacción. ¿Esto significa que la entrenadora Ivy va a ser mi madrastra algún día? Porque ya le he dicho a mi amiga que probablemente lo sería, y no quiero ser una mentirosa. Ivy se sonrojó y Josh sintió que se le calentaba la cara, mientras Maya intentaba no reírse desde donde estaba, cerca de la mesa. Zoe, eso es una pregunta para algún día, no para ahora. Centrémonos en el postre, ¿vale? Pero Ivy le sorprendió diciendo, algún día quizá, si tu padre sigue siendo tan dulce y no lo estropea. Y sonrió al decirlo. Y Zoe pareció satisfecha con esa respuesta. Pidieron tiramisú para compartir, y Zoe les contó su día con todo detalle. Y Josh se quedó allí sentado, observando a Ivy escuchar a su hija con auténtico interés, y pensó en cómo había estado a punto de alejarse de todo esto por ser demasiado terco para ver más allá de su dinámica laboral. Maya se marchó con Zoe después del postre, y Josh y Ivy se quedaron allí sentados unos minutos más, simplemente hablando. Y cuando salieron al aparcamiento, Ivy dijo, ¿sabes lo que es una locura? Si tu hermana y mi mejor amiga no nos hubieran emparejado, probablemente habríamos pasado los siguientes 5 años apenas tolerándonos en el trabajo y sin saber nunca que podríamos haber tenido esto. Josh la atrajo hacia él y le besó la frente. Recuérdame que le envíe a Maya un buen regalo de Navidad este año y que nunca vuelva a dudar de sus habilidades como casamentera, porque tenía toda la razón sobre nosotros. Condujeron a casa por separado porque aún no vivían juntos. Tomárselo con calma seguía significando algo incluso después de 4 meses. Pero Josh se acostó esa noche pensando en el futuro de una manera que no se había permitido en años, pensando en algún día y tal vez y en todas las posibilidades que conllevaba encontrar a la persona adecuada en el último lugar en el que se te ocurriría buscar. A veces, la persona que no soportas es simplemente la persona que aún no has comprendido. Y el amor aparece disfrazado de compañero de trabajo que te vuelve loco hasta que te tomas el tiempo de ver más allá de las apariencias y te das cuenta de que ha sido exactamente lo que necesitabas todo este tiempo. Josh pensaba que Ivy era estirada y difícil. Ivy pensaba que Josh era descuidado y a la defensiva. Y ambos estaban equivocados, porque en realidad eran dos personas que intentaban hacer bien su trabajo y que solo necesitaban verse fuera del estrés laboral de las hojas de cálculo. Si esta historia te ha recordado que las primeras impresiones no siempre son acertadas y que, a veces, las mejores relaciones surgen de los lugares más inesperados, dale al botón de suscribirse y compártela con alguien que necesite oír que el amor no siempre es como tú crees que será. Deja un comentario sobre desde dónde nos estás viendo y cuéntanos alguna ocasión en la que hayas juzgado mal a alguien
y hayas acabado equivocándote por completo. Nos encanta escuchar tus historias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y recuerda, a veces la persona que se sienta frente a ti en la mesa equivocada es en realidad la persona que se sienta en la mesa correcta.